Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del libro. Antes que nada quería agradecerle a la gente de Arca Ediciones y la Fundación Castiños por haber publicado la reedición de Los Rabinos de Malvinas ya 12 años después de su salida en la Argentina. Y quería presentarles a quienes van a acompañarme hoy en la presentación del libro, al diácono Gerardo Dueñas, al rabino Pinjo Conturelo, al historiador Ranan Rein y a mi colega y amigo Elías Levi Benarroch y cocinero. Así que bueno, les voy a la palabra a cada uno de ellos para que puedan hacer sus comentarios y luego lo abriremos a preguntas. Bueno, gracias Hernán por esta invitación. Yo te conozco desde hace 1 año y medio, poquito pero intenso, he de decir, y yo creo que tengo que... Y nos quedamos en eso, pero realmente nuestra conversación que hemos tenido a lo largo de este año y medio, me he a leer este libro, toda tu personalidad reflejada en él. Esa personalidad didáctica que tiene, esa personalidad. Bueno, mejor sí. Esa personalidad de tantos cafés que nos hemos tomado, que ya no me acuerdo, pero no me hubiera hecho falta leer el libro, me lo has contado ya todo, en todos los cafés, en todas las cenas. Ese carácter didáctico que tú tienes de trasladar información, esa profundidad en la investigación y esa importancia que le das a todo lo que es la parte testimonial. A veces nosotros como periodistas, tú tienes esa doble función de periodista y académico, con lo cual a veces no te das cuenta. Nosotros los periodistas somos más superficiales. No necesitamos 28.000 fuentes. Nos vale con un par de fuentes y con eso seguimos para adelante, a veces ni con 2 fuentes. Uno entra en tu libro y una de las cosas que he de decir que más se aprecia es... ¿Cuántas fuentes? Es que no lo sé, pero infinidad de fuentes, infinidad de recursos en los que das vueltas para que esa información sea original, sin analizarla en muchos casos para que sea la propia fuente la que diga cuál es la constitución de ese libro. Y en definitiva creo que te he aprendido a conocer mejor leyendo este libro estas últimas 2 semanas. Y estoy muy contento de haberlo podido leer precisamente por eso, porque me ha explicado muchas cosas sobre tu personalidad en cuanto a esos conocimientos que tanto me trasladas en cada café, en cada cena, como digo. He de decir que este libro es muy simbólico para mí. Yo he sido periodista soy periodista desde hace 30 años y hubo 2 eventos que me llevaron a esa profesión. Uno es la Guerra de las Malvinas, otro es la Guerra del Líbano, las 2 el mismo año. Con lo cual para mí ha sido como volver al pasado y empezar a meterme en una temática que me acuerdo, tengo flashes de cuando se veían las imágenes de las Malvinas y ha sido muy interesante el poder conocer ese otro aspecto judío. Creo que tu libro para mí, tú sabes cuál es mi relación con Argentina, sabes cuál es mi relación con los argentinos. Desde que tengo 17 años, Argentina y lo que le ocurre a los argentinos está en mi vida casi diaria, no solo porque tengo un suegro argentino y una mujer medio argentina, medio israelí, sino también porque mis amigos y mis principales compañeros de trabajo siempre han sido argentinos, con lo cual creo que si me pusieran en Buenos Aires y me dijeran dirígete para allá, no necesitaría Google Maps, iría con los ojos cerrados. Y en ese sentido el libro de Hernán me ha cerrado muchísimos círculos. Es casi una anécdota. Para mí ha sido como que me cerraran todo tipo de cosas que he estado oyendo a lo largo de
no sé, 30 años, desde mis primeros días en Aurora, y me ha explicado también muchas cosas que han ocurrido en Argentina después. O sea, yo he estado leyendo este libro y he entendido los atentados del 94. Y tú me dirás, ya, pero yo no escribí de eso. Pero la base de esos atentados sí está en el libro. Y está en el libro, en la medida en la que se trasluce cómo funciona la sociedad argentina, cuál es el antisemitismo, dónde está implantado, que es toda esa base que produce esa cooperación que se necesitó después para llevar a cabo esos atentados. O sea que en ese sentido ha sido para mí desde luego de lo más enriquecedor. Yo no me voy a referir demasiado a la parte del título, la parte de los rabinos, porque tenemos aquí a dos personas religiosas que creo que van a poder aportar muchísimo más sobre lo que es la presencia de un rabino o de una persona o de un sacerdote en lo que es la parte de conflicto. Pero sí lo que quiero mencionar es que la presencia de personal religioso en los ejércitos, y Hernán, tú lo describes muy bien aquí en los primeros capítulos, en la parte en la cual analiza, antes de entrar en las Malvinas, te refieres a todo el proceso, y una de las cosas que me ha hecho más gracia es que te has remontado, como no podía ser de otra manera, hasta la Biblia. O sea, te has pasado un poco. Desde luego, los sacerdotes de aquella época, está escrito en la Biblia, lo mencionas en el libro, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque realmente la parte de los rabinos y de personal eclesiástico, o sea, realmente de sacerdotes, en los ejércitos es mucho más reciente. Pero y sin embargo, siempre la religión ha estado involucrada en todas las guerras. Ha estado involucrada en las cruzadas de forma muy clara, ha estado involucrada en todas las guerras iniciadas por el Islam, por el judaísmo, y la parte que más a mí me emociona es que todos, cuando llegan a una guerra, quieren tener a Dios de su lado. Lo que pasa que a veces, y esto también lo puedes ver en el libro, es el mismo Dios. Y eso crea un conflicto de intereses para Dios. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, en cualquier caso, todos han ido, los chilenos, los argentinos, todos teníamos. Y el libro nos adentra en un mundo muy particular, ¿no?, de estos guías espirituales. He dicho que Hernán nos va contando esa incorporación de los capellanes a los ejércitos desde Estados Unidos, después por Francia, después por Inglaterra, después por otros países, y es hasta crear una relación bastante inalienable entre lo que es patria y Dios. A mí me ha recordado casi una actividad evangelizadora. Lo podéis ver a través del libro que hay dentro del ejército argentino, como dentro de otros muchos ejércitos, entre ellos el español, había hasta una actividad que se podría llamar evangelizadora, en el sentido de que los capellanes estaban ahí para acercar también al soldado a la religión, y no solo para ofrecerle sus servicios en caso de necesidad. Eso mismo lo vemos también en el ejército israelí, que Hernán también lo menciona. Tenemos el rabinato, tenemos esos rabinos que llegan incluso a entrar con las tropas en algunos casos, y en ese sentido no vemos diferencia entre una y otra. Perdón. Hernán menciona también en su libro una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, y es que Argentina hereda toda esa tradición religiosa dentro de las Fuerzas Armadas de su época colonial, básicamente. Los estamentos, se le hacen algunos cambios, pero en definitiva es de la época colonial. Y me han recordado mucho, el libro de Hernán me ha recordado mucho mi infancia en Melilla, una ciudad que no muchos saben, pero hasta hace unos 40 años era básicamente una base militar. Uno de cada 3 personas o uno de cada 4 personas era una persona militar, con lo cual ibas a clases dentro de los estamentos militares. La mitad de mis compañeros de clase eran militares. Toda la descripción que tú haces aquí de la vida militar, de la vida castrense, de los oficiales, de la relación entre oficiales y civiles, de la relación entre judíos y católicos, yo la he vivido en mi infancia dentro de lo que, entre comillas, podríamos llamar la Melilla colonial, a final de cuentas, porque estando fuera del territorio español, pues tiene una cualidad colonial en cierto sentido, me van a matar aquí por decir eso, pero
sí existe el tipo de vida colonial y para mí pues ha sido enriquecedor también ver esa parte y también descubrir que esos fenómenos que se producían en el de antisemitismo también estaban en el ejército español desde muchos puntos de vista. Hay una cosa y un par de cosas que me gustaría que después me dieras la respuesta, después de que hablen los demás, y es, me he quedado con dos incógnitas y te las tengo que hacer porque si no, no haría mi trabajo periodístico inquisidor. Y uno es, ¿cuál es la situación hoy? Hay que tener en cuenta que este libro es una reedición y entonces te quedas con un huequecito de tiempo que a mí me gustaría que me explicaras. ¿Cuál es la situación hoy en las Fuerzas Armadas Argentinas? Y todos estos fenómenos de antisemitismo que tú transmites, que se produjeron en las Islas Malvinas y que estaban enraizados en toda la sociedad y en todo el estamento militar, si siguen hoy, o si por ejemplo hoy el ejército y las Fuerzas Armadas Argentinas tienen pues a un rabino, no sé, a lo mejor como el servicio ya no es obligatorio, puede ser que ni siquiera se necesite al rabino, puede ser que tampoco se necesite al sacerdote, no lo sé. Depende de cuáles sean las circunstancias. Y eso me gustaría que me lo completaras. Y otra de los grandes agujeros, y tenemos aquí también a otro experto que nos va a poder ilustrar, me he quedado con una gran duda dentro de todas las relaciones que describes aquí del ejército, no ya hacia los judíos argentinos, sino también hacia Israel, en la cual cuando llegaba el momento de comprar armas, mencionas el caso de un cañón de 30 milímetros, si no me equivoco, que sería para el Skyhawk, si no me equivoco, le dicen al oficial, al vendedor israelí, le dicen no te lo vamos a comprar porque vosotros fuisteis los que matasteis a Cristo, algo así. Y entonces, yo sé que en definitiva sí se hicieron esas ventas de armas. Bueno, ¿cómo le convencieron de que no matamos a Cristo o cómo le convencieron de que tenían que comprar esas armas? O sea, me llama mucho la atención. Y me voy a permitir también, y esto también tiene que ver con nosotros los periodistas creemos que lo sabemos todo, y en este caso te voy a proponer una idea, que tú ya verás si la completas o no. Creo que has hecho una fabulosa recopilación de testimonios sobre la presencia de los soldados judíos en la Guerra de las Malvinas, sobre el papel de ese primer desempeño de esos 5 rabinos que mencionas que fueron a la Patagonia. Y yo no me puedo eludir la tentación de sugerirte la idea que hagas algo parecido aquí en España. Creo que no tenemos una investigación de cuál fue el papel de los judíos en el ejército español. No sé, Renan, si existe alguna investigación sobre eso, pero viniendo... Dime. Jonathan, me imagino. Ok. Se trata de una historia de 150 años y yo te planteo el reto después de este fabuloso libro que levantes el testigo y nos hagas también a nosotros esa apertura a lo que desconocemos. Felicidades. Pues sí, yo continúo con la felicitación. Felicidades, Hernán, por este libro. Gracias por invitarme a compartir este rato. Cuando me dijiste quiero que participes en la presentación del libro, digo yo no soy rabino y no soy castrense, entonces no sé qué puedo hacer ahí. Soy capellán de un psiquiátrico, que bueno, es algo así. Tú me dijiste no, pero en realidad es lo mismo, más o menos. Y, hombre, no es lo mismo. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho leyendo el libro y leyéndolo despacio y pudiéndole sacar jugo. Y sí se pone de manifiesto en el fondo una necesidad humana, en realidad, que es el acompañamiento espiritual. Que es, digo, bueno, pues por ahí entonces es verdad que sí podemos enganchar. Aunque yo conozco más los rabinos que el mundo castrense, verdaderamente, pero es cierto que lo explica muy bien en los primeros libros, si no lo han leído, esa situación de sufrimiento, de verse abocados a una guerra y además
sin armas, literalmente, y cómo mover eso. Entonces hay un capítulo muy bonito que se titula Cable a tierra, que entiendo que es una expresión argentina más bien, ¿no? Que es como echar una mano o algo así, en el que viene a decir qué importante es en medio de eso tener a alguien en el que poder apoyarse. Y eso es una necesidad espiritual. La dimensión espiritual, o sea, mi tesis, lo que yo vivo cada día es que la necesidad espiritual es una necesidad humana. Entonces, cuando quizá, a lo mejor, cuando luego hagas el libro cuando contestes la pregunta de Elías sobre qué pasa hoy en día, si hay rabinos castrenses o no hay nada en realidad, porque esa es la tentación. Bueno, como para que todo el mundo se sienta incluido, quitemos toda presencia espiritual y así no hay problema. Pero sí hay un problema de fondo, y es que no estamos acompañando a las personas de manera integral y estamos ocultando una dimensión humana. Yo lo vivo más a nivel del hospital, pero en el fondo la situación de un conflicto bélico es igual. En los momentos de mayor fragilidad o de mayor vulnerabilidad de la persona, se pregunta por el sentido de su vida. Y esa persona necesita ser cuidada en todos los aspectos. Vemos en el libro que no les daban de comer, que les castigaban fuera, no sé qué. La dimensión física, la dimensión social, ¿no? El miedo de si poder hablar, no poder hablar, el sentirse rechazados, o sea, la presencia del antisemitismo. En medio de todo eso, un doble dolor, ¿no? O sea, la herida sobre la herida. La dimensión emocional y tal y cual. Pero, y también, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, entendida la dimensión espiritual como una dimensión humana, que después, una parte de esa dimensión espiritual se concreta en algunas personas en un determinado credo, en una pertenencia a una comunidad, cumplir una serie de rituales, en una celebración litúrgica o ritual, ¿no? Pero que va más allá, que no agota la dimensión espiritual, no la agota la dimensión religiosa. Porque tiene que ver con todo el mundo de la trascendencia, de las últimas preguntas del por qué estoy aquí, el mundo de los valores, la necesidad de sentirse querido, la necesidad de amar, ¿no? De amar y ser amado, de reconciliación. Y eso es lo que pone de manifiesto, que es lo que hacían los capellanes castrenses, católicos, judíos, que eran los únicos que había, ¿no? Y ellos por eso decían, es que ver la presencia del rabino lo vimos como un cable a tierra, esa necesidad. Con lo cual, pone de manifiesto que es importante sentirse acompañado. Y de hecho, y hay algunos testimonios, porque es interesante, algunos testimonios que has recogido en el libro, ¿no? De lo que dicen los curas católicos, cómo acogen al rabino cuando llega, como cuando le dicen, bueno, si hemos estado atendiendo también, como algún judío decía, bueno, a mí no me da rosario, no me da un rosario para... es lo mismo, deme algo por lo menos, ¿no? Pero es esa necesidad humana y de fraternidad. Y es muy bonito que parece como el rechazo supuestamente católico, ¿no? A los judíos, vivido así, y como sin embargo son los capellanes católicos, que se supone que son los representantes allí, los que mejor acogen a los rabinos, vamos, mejor, o de los que acogen bien. Y esa también ha sido mi experiencia personal, en realidad, ¿no? Como, digo, cuando yo he viajado y he estado en Israel y he ido a visitar, por razón de mis investigaciones y tal, los hospitales, los capellanes, los rabinos de hospital judíos, como bueno, primero alucinan, claro, cuando te presentas allí porque quieres hablar con esto, porque dices, a ver, ahora por dónde quieres salir, pero luego en el fondo es que estamos haciendo lo mismo, lo que estamos es acompañando esa vulnerabilidad del sufriente. Es verdad, entendido en su dimensión cultural, en su dimensión religiosa, pero también una dimensión espiritual humana, y por eso no está completo, no sé cuál será el futuro, pero no está completo el mundo castrense si no se acompaña la dimensión espiritual, no está completo el mundo del sufrimiento en la enfermedad si no está presente el acompañamiento espiritual. Y nosotros, ¿no? Tenemos que somos llamados a ser expertos en acoger ese mundo espiritual. No por la fe del otro. Hay un capellán de Madrid que a mí dice unas cosas que a mí me hacen reflexionar. Porque parece que además como este es no creyente, también se muestra un poco en el libro. No,
Ah, como usted no es católico, pues entonces yo no le atiendo, ¿no? Por eso no le daba el rosario, como un falso respeto. Y entonces nosotros, bueno, si uno no cree, no le tengo que acompañar. Evidentemente, si uno no quiere, pues no, o sea, respetamos lo que digan. Pero es que yo no acompaño al otro por su fe. Yo lo acompaño por la mía, que es lo que me mueve. Mi encuentro con Dios, mi vivencia de esa espiritualidad profunda es la que me lleva a ponerme en el lugar del otro y acoger su mundo, su mundo de los valores, su necesidad de ser acompañado. Eso, en el fondo, ¿en qué consiste acompañar espiritualmente? Muchas cosas. Otro día hacemos un libro sobre eso. Pero en estar con el otro. Que el otro sepa que no está solo, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en medio de eso? ¿No? Tenía conflicto de intereses. Seguramente en las guerras Dios se retira un poco, seguramente, ¿no? No lo sé. Pero bueno, Dios lo que sí estaba es acompañando a los sufrientes. Y aquellos soldados que estaban sufriendo y además no tenían ninguna responsabilidad en ello. Y los capellanes y los rabinos estaban acompañándoles por eso. O sea que yo creo que este libro es un poner de manifiesto esa necesidad que tenemos, esa necesidad humana de sabernos acompañados y de sabernos acogidos y, naturalmente, cada uno desde su experiencia de su credo y desde ese trabajar juntos por la paz, por la cooperación, por la fraternidad. Así que enhorabuena y a por el siguiente. Bien, yo también te felicito, Hernán. Sigo felicitándote como todos nosotros, pero quiero un poco poner la luz, enfocarme sobre un otro tema, el tema de la orgullo identitario que te da la presencia de un rabino cuando eres un soldado a servicio de la nación. Empezamos por un elemento paradójico. Si miráis la foto del libro, ahí encontráis un rabino que está sirviendo en guerra a su país, la Argentina, pero que está celebrando. Está celebrando una fiesta que recuerda a otra guerra. Es decir, la guerra de él en cuanto judío, la victoria de la guerra de Hanukkah en contra de los sirios. Es bastante paradójico porque está celebrando en cuanto capellano militar de su propio país la victoria de su identidad judía. Entonces ya empezamos con una paradoja, que es la gran paradoja de la presencia de los judíos en los ejércitos nacionales en las naciones donde vivieron. Es la gran paradoja, el gran drama o tema, si queremos decir, de la cuestión de la lealtad nacional judía. Es de Dreyfus, el famoso caso, hasta hoy en día. Tenemos un caso concreto aquí en Europa de una persona que constantemente está bajo la lupa de su, por así decirlo, su lealtad nacional, que es el rabino principal de Francia, Rav Kosia. Yo creo que en este momento no sé si va a ser el último, pero en este momento un rabino principal, también capellano militar. Es decir, en Europa creo que es el último gran ejemplo. Él y Rav Trotsky, que está en Alemania, que fue nombrado hace muy poco. Y son los últimos rabino capellano militar existente hoy en día contemporáneos. Viene aquí el gran tema de la redención militar. Tenemos que entender que la redención militar para los judíos fue verdaderamente una redención social. Y esto se percibe también en el libro. La idea de mi presencia, porque hasta el día de ayer fue considerado ajenos de los valores nacionales y excluido de la sociedad y del servicio militar, y de repente puedo ser parte. Este fenómeno pasó aquí en Europa, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, lo vemos en Argentina, lo seguimos viendo en varios sitios. El caso israelí es un caso diferente, obviamente, porque estamos hablando de un ejército nacional de un país que, obviamente, en su mayoría expresa la identidad judía. Entonces, es un caso diferente. No hay una tensión entre identidad personal e identidad nacional. Entonces, este sentimiento de emancipación, esta ocasión de alguna manera, de salir afuera y servir el país, es un elemento interesante, pero también un elemento peligroso. Y ahí, más allá de esta asistencia religiosa espiritual, tenemos que ver que también la presencia de los rabinos en las Malvinas, como en cualquier ejército nacional del mundo,
desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, también fue de alguna manera un antídoto a la fuerza asimilativa de la vida de la guerra. Ya no necesito pedir el rosario. ¿Por qué? Porque tengo a mi lado un rabino. Ya no necesito una espiritualidad. Y aún más, ya no necesito, a pesar de la tensión y del episodio, del sufrimiento antisemita, ya pero puedo ser orgulloso de ser tanto judío como ciudadano, porque a mi lado tengo una expresión, es decir, tengo el rabinato militar, que es la expresión de la aceptación social y militar de mi presencia en cuanto minoría religiosa. En este antídoto hay que decir mucho, porque sale de alguna manera el orgullo personal, identitario, sale también una nueva relación con el judaísmo. Nosotros sabemos que algunos de los soldados que están ahí, ¿cuántos bar mitzvahs se celebraron ahí? De 2 o 13 de gente que nunca había celebrado su bar mitzvah y aprovechó de la presencia del rabino militar en el ejército, en un momento de tensión de guerra, para construir una nueva relación orgullosa con su propia identidad. ¿Por qué? Porque está ahí un hombre, hipotéticamente, que representa un elemento espiritual, pero también sigue las tropas, está conmigo, representa a lo mejor el silencio o de alguna manera rompe la censura personal que hago de mi identidad por miedo, por antisemitismo, por estructura militar, por cultura que me rodea y mucho más, y mucho más. Entonces, el rabino militar es también, en el caso concreto de este libro, pero en general, es también un antídoto profundo a lo que ya no es emancipación, sino asimilación, sino silencio, censura, miedo. Está ahí con sus palabras de consuelo para los que sufran, pero está ahí también con sus palabras de orgullo para los que están buscando de alguna manera o encuentran casualmente de alguna manera otra interpretación de su propia identidad. Entonces, esta ayuda, esta presencia militar, del rabino militar, de alguna manera ayuda a revelar y a profesar públicamente la identidad, pues que el Estado mismo acepta o invita o construye una presencia militar del rabinato militar, y yo en cuanto judío sigo y puedo manifestarme públicamente, a lo mejor en los rituales, o a lo mejor al lado de mi rabino, a lo mejor a pesar del sufrimiento. Hemos hablado de alguna manera de la lealtad o del problema, de la cuestión de la lealtad nacional o de la lealtad judía a su propia nación, que es un tema que tiene un hilo muy antiguo, y en particular cuando hablamos de ejército, que es el gran dolor también del antisemitismo, en este caso, en todo el sistema militar argentino, de los episodios de estar sin comer, de estar fuera, el frío, del sufrimiento. Es una doble lealtad, o mejor dicho, es una traición también por parte del Estado que te invita o te obliga a ser ciudadanos, que hace un llamamiento a tu identidad en cuanto ciudadano y después pero te golpea en cuanto judío o te traiciona en cuanto judío. Mi presencia en cuanto ciudadano está totalmente traicionada cuando el mundo, el Estado, el aparato militar se relaciona conmigo en cuanto judío. Es un hilo de dolor que suena mucho en el libro, lo encontramos varias veces. A mí personalmente me impactó mucho. Me impactó mucho también de alguna manera esta traición, pero también esta desilusión, la idea de estar ahí al frente o casi al frente en cuanto ciudadano y estar constantemente golpeado en cuanto judío, que es un hilo que tiene una larga historia y en Europa en particular, una larga historia. Si pensamos al caso de los judíos alemanes que sirvieron en la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es el epílogo de su historia? Los judíos italianos, y lo mismo, los judíos de Francia. Y si nosotros calculamos, por ejemplo, concretamente, en el caso italiano, que es el caso que más conozco obviamente, de los 5.000 judíos que lucharon en la Primera Guerra Mundial, 1.600 sufrieron de las leyes racistas de Mussolini. Es decir, los que fueron leales a su país, en 20 años, más o menos, sí, 20 años sufrieron de las leyes, y de estos 1.600, casi 900 perecieron en los campos de exterminio. La paradoja, volvemos de alguna manera a la paradoja de la foto. Estoy luchando
estoy enseñando, demostrando, comprometiéndome con mi identidad nacional y en 20 años lo que recibo de vuelta es la muerte. Y esto no es un caso raro. Yo creo que en Europa, entre los judíos alemanes, italianos y franceses, cada uno de nosotros tiene un ejemplo o tiene lo mejor en el cajón de la historia familiar, una medalla de plata o de lo que sea, o de oro, de un tío abuelo, llegando a nuestra generación, que acabó sus días en uno de los campos de exterminio, que es la paradoja de la identidad, que entra perfectamente en este libro en el caso argentino. Yo conocí este libro porque tuve la suerte de invitar a Hernán al colegio y fue, creo, una de las charlas más exitosas de los chicos que escucharon los chicos de Ivy, por todo lo que acabas de comentar, por todo lo que acaba de comentar tú, Elías, por la capacidad de Hernán de ser al mismo tiempo periodista, académico, profesor, historiador, educador. Y esto se nota. Un chico de 18 años es la persona más cruel que podemos encontrar. Si no le interesa lo que está diciendo y si no lo está diciendo de la manera adecuada, se desconecte. Y no se desconectaron. Casi hemos tenido que robar también la hora del profe de mate, porque los chicos seguían haciendo preguntas. Una pregunta que salió, que es el gran drama de la identidad nacional, y con esto cierro, es: Hernán, y esto se queda todavía para investigar, le preguntó a un alumno de nuestro colegio: Hernán, pero del otro lado, del lado de los ingleses, había judíos. ¿Se enfrentaron judíos argentinos y judíos ingleses en el mismo frente? Y si se enfrentaron, ¿cómo vivieron la idea de estar sirviendo dos países, pero al mismo tiempo están traicionando su propia identidad, si tienen que hipotéticamente dispararse el uno en contra del otro? Bien, esta pregunta es una de las preguntas que hay que investigar más, porque abriría mucho más reflexiones y, por un lado, también mucho más dolor de este enfrentamiento adentro de nuestro mismo pueblo. Pero la verdad que otra vez te felicito, y este libro tiene muchísimas raíces, muchísimas reflexiones que, como ves, viajan por todo el mundo y a lo largo también del tiempo, desde Europa hasta Argentina, volviendo hoy en día con el caso de Rav Korsia y pasando por Medinat Israel. Gracias. Bueno, shalom, buenas tardes. Es un placer para mí volver a estar aquí en la Casa Sefarad Israel, esta vez en forma presencial. La última vez la hice en forma virtual. Y sobre todo es un placer poder participar en esta presentación del libro Los Rabinos de Malvinas, escrito por mi colega, amigo y alumno Hernán Dobry. Y voy a empezar con una referencia ya mencionada por mis colegas aquí en el panel. La publicidad del libro se refiere a Hernán como periodista, y es cierto, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación argentinos, pero esta es solamente una faceta de su actividad intelectual y académica. Hernán es un historiador con el ojo y el oído del historiador, que puede pintar un cuadro amplio, ofrecer el contexto general, pero también prestar atención a las microhistorias que no solamente otorgan matices al cuadro, sino nos hacen entender mejor el fenómeno histórico que él analiza. Y de hecho, Hernán es el historiador que ha contribuido más que cualquier otro a contar la historia de este triángulo de relaciones entre Argentina, Israel y los argentinos judíos durante los años 70 y 80. Y enseguida les voy a explicar a qué me refiero en esta contribución de Hernán Dobry. Pero antes, déjenme empezar con un par de comentarios más generales. Desde siempre me ha interesado esta relación triangular Argentina, Israel y los judíos, o los judíos argentinos, teniendo en cuenta que a veces los intereses de Israel como un país soberano con sus intereses nacionales se complementaban, pero a veces entraron en conflicto
con los intereses de los argentinos judíos como comunidad o como individuos. Pensando en la historia argentina del pasado siglo, el siglo XX, y en la historia del Estado de Israel desde su establecimiento en mayo de 1948, podemos destacar por lo menos 4 momentos históricos de especial interés. Primero, la década peronista, es decir, las primeras 2 presidencias de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955. Es verdad que la Argentina se abstuvo en la votación de noviembre de 1947 en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel. Sin embargo, una vez establecido el Estado judío, Perón logró cultivar excelentes relaciones con Israel. Y si uno conoce las memorias, por ejemplo, de Jacobo Tzur, el primer embajador israelí en Buenos Aires, se va a dar cuenta de estas relaciones tan estrechas entre la Argentina de Perón e Israel de Ben Gurión, si quieren. Al mismo tiempo, la relación de Perón y del peronismo con la comunidad judía argentina, sobre todo la comunidad organizada, fue mucho más complicada. Y mientras un sector de la colectividad judía sí se alineó con el peronismo, y me refiero a la Organización Israelita Argentina, conocida por sus siglas OIA, de hecho fue la sección judía del Partido Peronista. Muchos otros judíos apoyaban a la oposición y festejaban la caída del líder populista en 1955. El segundo momento histórico fue a principios de los años 60 con el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires en mayo de 1960 por los agentes del Mossad israelí. A raíz de este secuestro, la colectividad judía sufrió de una ola de antisemitismo violento que sembró un ambiente de pánico entre muchos argentinos judíos y alentó a miles de ellos de tomar una decisión de dejar su país y trasladarse a Israel. El tercer momento histórico en el marco de este triángulo de relaciones Argentina, Israel y los judíos se registró durante los años de la brutal dictadura cívico-militar de los años 70 y al mismo Hernando Dobry ha dedicado varios libros, no solamente este que está en la pantalla. Y el cuarto y último momento histórico relevante a nuestra discusión es quizá el más fascinante y está sucediendo en estos días bajo el actual presidente argentino Javier Milei, que sobreidentifica con Israel y con los judíos. Es un tema que podemos discutir después si quieren. Otro comentario general que me gustaría hacer es que los judíos se han integrado en forma admirable en la sociedad argentina dentro de un poco tiempo, muy poco tiempo. La misma generación de inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, experimentó un rápido ascenso social y sus descendientes, nacidos ya en Argentina, lograron una notable presencia en casi todos los ámbitos, menos las Fuerzas Armadas del siglo XX, a pesar del hecho de que estas fuerzas se basaban en la obligatoria conscripción a lo largo de casi todo el siglo pasado. En el informe preparado para la SEANA, los investigadores Robert Potash y Celso Rodríguez destacaron el hecho, esta ausencia, digamos, de los judíos en las Fuerzas Armadas argentinas. Por otro lado, la Iglesia Católica y sobre todo la corriente integrista de la misma influyeron en una sobremanera entre los oficiales de las Fuerzas Armadas y nos sorprende, por lo tanto, que han ocurrido incidentes antisemitas en las Fuerzas Armadas a lo largo de varias décadas, incluyendo las crudas situaciones de antisemitismo sufridas por los soldados judíos en los cuarteles militares
antes del inicio del conflicto bélico y durante la guerra de Malvinas. Y Hernán lo cuenta en forma detallada e impresionante en su libro. Hay un sector en las Fuerzas Armadas que todavía hoy en día permanece muy cerrado a cualquier tipo de pluralidad religiosa, a pesar de los múltiples intentos que se hicieron por modificarlo. A este libro que vemos en la pantalla, Los Rabinos de Malvinas, publicado originalmente en Buenos Aires en el 2012, ¿no? A este libro hay que leerlo y hay que pensarlo en el marco de los otros libros de Hernán dedicados a esta relación triangular que acabo de mencionar. Me refiero a los libros Los judíos y la dictadura, Los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia, del año 2011, Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, del mismo año, Ser judío en los 70, testimonios de horror y la resistencia durante la última dictadura, escrito con el rabino Daniel Goldman del templo Betel de Buenos Aires y publicado en 2014, y Los soldados judíos de Malvinas de reciente aparición, ¿no? Con Hebraica lo publicaste, ¿cierto? El año pasado, sí. En este libro, al igual que en los soldados de Malvinas, Hernán se basa en una gran variedad, y a eso también se refirió Elías, una gran variedad de fuentes escritas y fuentes orales. Y en ambos libros, de los soldados y de los rabinos, logra en cierta medida humanizar la historia de la guerra de Malvinas y dar voz a los propios protagonistas, tanto soldados como oficiales, suboficiales, rabinos, etc., escuchando sus vivencias en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Decenas de voces poco conocidas anteriormente. Sus recuerdos, sus testimonios, en más que una vez desafían la llamada historia oficial de esta guerra de Malvinas. La historia de los rabinos que nunca pudieron salir del continente y llegar a las islas da cuenta del maltrato a soldados judíos y además plantea la pregunta si la comunidad judía organizada hizo lo suficiente o si hubiera podido hacer más por estos soldados. En el libro dice Hernán, y cito, la presencia de religiosos de otros credos en el seno de las Fuerzas Armadas, cumpliendo el rol de capellanes, tiene un precedente casi olvidado por la mayoría de civiles y militares en la actualidad, los rabinos que prestaron asistencia espiritual a los soldados judíos durante la guerra de Malvinas. Y sigue, la presencia de los 5 rabinos que fueron desplegados en diferentes localidades de la Patagonia para acompañar a las tropas que estaban acantonadas en la zona marcó un hito en la historia argentina que había quedado olvidado hasta este momento. Fin de cita. Hay que elogiar sin duda este esfuerzo de Hernán de rescatar esta historia olvidada, pero habría que preguntar por qué se olvidó. Y es una pregunta que me gustaría formularte a ti, Hernán. De hecho, hay un precedente a esta historia, también olvidado por judíos y no judíos por igual en Argentina, incluyendo el autor de este libro. Y en este caso está bien claro el porqué de este olvido. Me refiero a la historia del rabino Amram Blum. Blum llegó a la Argentina en 1946 y en 1948, al pasar 2 años nada más, ya fue designado como asesor en cuestiones religiosas al presidente Perón. Blum, de origen húngaro y con un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, era el gran rabino de la comunidad siria alepina en Buenos Aires, y cuando se hizo rabino de la sinagoga de la calle Paso, muchos de los sefardíes vinieron a escucharlo allí. Es decir, el carismático rabino logró atraer a los sefardíes a un templo, a una sinagoga ashkenazí. Como asesor presidencial, Blum logró que los argentinos judíos puedan ausentarse en sus festividades de los lugares de trabajo y de estudio.
Pero más relevante a nuestro tema de esta tarde es la designación de Blum como capellán de las Fuerzas Armadas, una medida de valor simbólico para judíos y no judíos por igual, sobre todo en aquel momento. Pero es un episodio que se quedó en el olvido por completo. A partir del año 1952 se otorgó asueto a los conscriptos judíos en las festividades de Año Nuevo, Rosh Hashanah, y el Día del Perdón, Yom Kippur. La asistencia espiritual a los soldados judíos durante la Guerra de Malvinas en 1982, sostengo yo, tiene su precedente en la designación de Blum. ¿Por qué se olvidó este episodio? Tiene una explicación política bastante entendible, ¿no? Por esta brecha, este conflicto entre peronistas y antiperonistas en la Argentina. De todos modos, efectivamente, la comunidad judía se convirtió en el único credo que logró enviar capellanes a la guerra de Malvinas en el país, fuera del católico. Y en este caso hay que reconocer las gestiones que hicieron en estos momentos el Seminario Rabínico Latinoamericano y la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. El libro de Hernán se refiere a la actuación de 5 rabinos, no los voy a mencionar ahora, pero la presencia de estos rabinos en el seno de las Fuerzas Armadas para prestar asistencia espiritual, como se ha dicho, a los soldados, merece este reconocimiento que les da Hernán, y me alegro con la publicación de esta nueva edición del libro aquí en España. Así que felicitaciones. Cuando muchas veces dice que cuando está el viejo dicho, ¿no? Ese de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Afortunadamente hice las tres, solamente un árbol planté, pero también cuando uno termina un libro es como un pequeño hijo, ¿sí? Que luego de que sale publicado uno lo ve como va creciendo y se va independizando solo y va siguiendo su propio rumbo. Y a veces uno tiene más afinidades con un hijo, con otro por alguna razón, diferentes cosas que lo acercan más a uno en algunos lados, a otro más en otro. Este de los libros fue a mí el que más alegrías me dio, pero no alegrías personales, es decir, fue el bestseller que vendió más libros, sino por el impacto que generó. Por algo totalmente impensado, porque el libro era la historia de 5 rabinos, ¿sí? que respondiendo lo que decía Hernán recién, a diferencia de lo que había sido con Blum, está documentado la actuación directa, o sea, no solo el nombramiento, sino el ejercicio del rabinato, que se había dado en el caso de Blum, y lo conocía el caso, pero no había trabajado efectivamente como capellán. Entonces era un pequeño hecho histórico que se había olvidado, como se olvida todo en la vertiginosa historia argentina. No me voy a atrever a meterme en la historia de otros países y decir cómo pasa en la memoria de cada uno, pero en Argentina, y más en esos tiempos, donde la guerra de Malvinas desencadenó casi el final de la dictadura, y en pocos meses después de terminada la guerra empezó toda la transición hacia la democracia de vuelta, los temas empezaron a quedar olvidados atrás. Y segundo, es un gran problema para Argentina que hablar de Malvinas durante décadas fue casi una mala palabra. Sí, era un tema tabú, porque cuando uno hablaba de Malvinas, hablaba de la dictadura. Entonces, quien quería resaltar cualquier evento de Malvinas estaba indirectamente resaltando un evento de la dictadura. Y nadie quería quedar pegado en ese doble juego, especialmente los políticos. Entonces, si querías condecorar a alguien, cuidado, porque después ese aparecía en un campo de detención o lo que fuera. Entonces Malvinas como que fue quedando bajo la alfombra, olvidada, y en eso quedaron olvidados los rabinos y quedaron olvidados los soldados.
¿sí? Que fueron las... No me gusta hablar de víctimas porque está la cuestión de la víctima y el heroísmo metido ahí en el medio y es complejo, pero bueno, durante mucho tiempo el olvido eso los transformó en una víctima de un sistema del que no tenían nada que ver. Entonces, la idea de escribir este libro era justamente recuperar este evento histórico, y aquí respondo a una de las preguntas de Elías. No hubo actualización porque no cambió nada desde 2012. O sea, la situación que digo en el último día está exactamente igual, solo que se podría decir algo que fue informal y fue de conversaciones con funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner en su momento, en esa idea, que Gerardo lo decía indirectamente también, de, ok, o ponemos un religioso para cada una de las religiones o eliminamos la de todos. Esa idea que se barajó en el Ministerio de Defensa en el año 2012, por ahí, se terminó el día en que el arzobispo de Buenos Aires fue elegido papa. Ahí se terminó. No se iban a meter, porque eliminar todas las religiones de las Fuerzas Armadas era eliminar un obispado castrense. Y con un papa argentino no se iban a meter. Entonces ahí se terminó ese tema, pero digo, es una anécdota que nunca fue oficial, nunca fue algo que existiera un proyecto en sí, sino que era una idea que merodeaba por la zona. Entonces no cambió nada. O sea, todo lo que quedó de ese momento está exactamente igual. Y la historia de estos 5 rabinos sigue siendo una historia única en la historia argentina, porque nunca más volvió a haber presencia rabínica en las Fuerzas Armadas. Lo que hoy sería innecesario, porque la realidad es que si hay, porque hoy está prohibido preguntarle la fe a cualquiera de los miembros de las Fuerzas Armadas, es un tema que entra dentro de lo privado, que antes existía y había que escribirlo cuando un soldado ingresaba en el servicio militar, tenía que poner la religión, y lo mismo los oficiales y suboficiales que querían formar parte de las fuerzas. Entonces hoy no se podría saber cuántos oficiales judíos hay. Lo que te puedo decir es que no hay soldados judíos, porque desde la década del 90 que se suspendió el servicio militar obligatorio, no hay más soldados judíos. Hoy son soldados voluntarios, que podría haber alguno también, pero tampoco se le puede preguntar la religión, con lo cual sería bastante difícil cuando tuviera que venir un rabino a prestarle asistencia espiritual y decir, ok, levanto la mano. Toda esa situación cambió, pero no cambió en las Fuerzas Armadas para otras religiones, porque nosotros lo estamos viendo desde la óptica que lo planteé en el libro, que es el caso de los judíos. Pero ¿cuál es el caso de los musulmanes? El caso de los evangélicos. Y en este último caso sí podría decir que una buena cantidad, pero buena, no me quiero arriesgar a decir la mitad, pero una buena cantidad hoy son evangélicos y no tienen la posibilidad de que un pastor les pueda prestar asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas. Lo tienen que hacer afuera. Es una de las grandes deudas que tiene Argentina democrática hoy en día. Exactamente igual. Solo que, bueno, hubo razones, y no me voy a meter en ese tema, que tienen que ver con otras cuestiones, y están dichas en palabras de sus protagonistas de por qué no existe eso en la actualidad. Pero esto lo torna un evento trascendente que me pareció que era importantísimo remarcarlo. Y por otro lado, cuando me toca releerlo después de tantos años el libro, por momentos me trae la realidad, en la actualidad. Hoy uno ve cosas que pasaban en el libro. Ver a un soldado argentino de fe judía con un fusil en la mano en medio de las Islas Malvinas y que un oficial o un suboficial le preguntara ¿qué hace usted acá si usted es judío? Es lo mismo que escuchamos y leemos hoy en las redes sociales cuando le dicen a un judío español, váyase a su país. ¿Sí? Vaya a defender su país cuando están hablando de cuestiones que tienen que ver con Israel. O sea, el tiempo pasa, los lugares cambian, la situación es exactamente la misma. Eso no ha variado. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible y es lo que tiene que ver con el antisemitismo. En esta edición no está puesto en el subtítulo, en la edición original estaba incluido la palabra antisemitismo en el subtítulo.
porque es un eje central. O sea, la razón por la que nos llegan los rabinos a las Malvinas, el antisemitismo está metido dentro. La razón por la que maltrataban a los soldados en los cuarteles antes de ir a la guerra tenía que ver con el antisemitismo. Y lo que les ocurrió durante la guerra tenía que ver también con este flagelo que vivimos en el mundo y que evidentemente parece no querer desaparecer, todo lo contrario, incrementarse cada vez más. Y entonces creo que eso, cada uno cree que las cosas que nos pasan en el momento nacen en el momento y ocurren en el momento, y no tienen un origen al que remontarse. Pero cuando releo el libro y me pongo a ver esas cosas que pasaban en el año 82, uno dice, no ha cambiado nada. Estas cosas siguen pasando. Y que lamentablemente no hay una manera muy clara de decir cómo vamos a solucionar este problema. El otro punto que me parece que es interesante para remarcar del libro es que Ranán lo comentó recién. Los rabinos fueron por una gestión conjunta entre el Seminario Rabínico Latinoamericano, que es el único seminario rabínico masortí en toda América Latina. En América hay otro más en Nueva York, que es el principal, el JTS, y la DAIA, que es la FCJE de Argentina. Cuando se decidió que fueran los rabinos, se decidió que hubiera una pluralidad de voces, que hubieran Ashkenazim y Sefaradim, que hubieran ortodoxos y masortí, y eso no se daba nunca en la Argentina, no se dio nunca. Y también me trae el presente de vuelta, ¿sí? Porque la pregunta ¿es necesario llegar a una guerra? ¿A una situación tan extrema como es una guerra que enfrenta a un país? No esas guerras que son externas, ¿no? Que uno envía tropas a un país tercero para acompañar a fuerzas internacionales, sino una guerra que afecta al propio país para llegar y darnos cuenta de que como comunidad judía somos una sola cosa. Y que no importa cómo rece cada uno, que podemos todos apoyar a nuestra gente de la misma forma. Estos rabinos que fueron no le preguntaron a los soldados, disculpe, ¿usted a qué sinagoga va? ¿Qué sidur usa para leer? Fueron. Y cuando uno habla con estos rabinos, lamentablemente el rabino Baruch Plamik falleció durante la pandemia, no sabían qué hacer cuando salieron. Cuando fueron, iban en el avión rumbo a la Patagonia. Eran jóvenes, 23 años, 24 años. Pensaban para adentro, ¿qué hago? Porque claro, ningún rabino había sido entrenado para la guerra. En Estados Unidos existe la capellanía castrense y ahí el que quiere participar tiene que estudiar, especialmente más allá de su grado religioso. Tiene que capacitarse porque no es una improvisación que hacer en una guerra. Y lo que decidieron era hablar, era sentarse, era darle una caricia al alma a gente que estaba sufriendo. Y ahí no importó quién era quién. Y del otro lado, tampoco le preguntaron, ¿usted rabino qué es? ¿A dónde oficia o qué hace? Y el resultado, cuando uno lee los testimonios de todos los soldados que estuvieron, el resultado es el mismo. Y la respuesta que daban los soldados desde Malvinas, que no pudieron tener esta suerte de que un rabino los asistiera, fue exactamente la misma. Me hubiera salvado la vida. Lo dice gente que
volvió con vida. Pero en ese momento era la necesidad. Y ahí no importa la corriente que uno sea, no importa dónde estudió, ni el origen, ¿sí? de qué parte del mundo vino su familia. Y creo que eso es algo que al leerlo es una lección que deja esta cuestión de la guerra y que muchas veces ocurren sin siquiera planificarlas. ¿Por qué? Porque las situaciones límite nos llevan a olvidarnos de todas esas otras cuestiones por ahí superficiales que nos separan todos los días y darnos cuenta que al final de cuentas somos un único pueblo que creemos en el mismo Dios y que somos hermanos, no importa en qué lado hayamos nacido ni qué forma recemos. Entonces creo que esa es el gran punto que me lleva a esta relectura 12 años después de haber salido y que ojalá pueda ayudarnos a pensar aquí en Madrid sobre la comunidad que tenemos y la que más que nada hoy, en otra situación límite que tenemos que enfrentar como es la situación terrible que está ocurriendo en Israel, y darnos cuenta de eso, que somos el mismo pueblo, que creemos en el mismo Dios y que no importa cómo recemos, somos hermanos de la misma forma. Gracias por haber venido, gracias por haber acompañado en esta presentación y les dejo abierto a quien quiera hacer cualquier pregunta